En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta comisión, a los señores senadores que nos acompañan, también a nuestros invitados, al profesor Bascuñán, está también don Marcos Pastén del Ministerio Público. Vemos a Gendarmería, a su director nacional, don Sebastián Urra. ¿Y quién más nos acompaña ahí que no veo? Senadora, buenos días. De la Dirección de Aeronáutica Civil. Muy bien, lo estábamos echando de menos a la Aeronáutica Civil, don Alberto Mena. Muy bienvenido, y también tengo entendido que está ahí la directora jurídica, María Esther, del Ministerio de Justicia. A todos bienvenidos. No tenemos cuenta, así que vamos a seguir con escuchar a nuestros invitados sobre este proyecto que estamos analizando. Y le voy a dar en primer lugar la palabra a nuestro querido profesor, profesor Bascuñán, que ayer quedaron dos consultas pendientes del senador Guanchumilla, a ver si las puede contestar. Y ahí luego comenzamos con nuestros invitados. Profesor Bascuñán, tiene usted la palabra. Muy bienvenido, como siempre. Está muteado, parece, querido profesor, porque no lo escuchamos. Tiene razón. Muy buenos días, señora presidenta. Por su intermedio saludo también a los demás integrantes de la comisión, al señor secretario, al personal de la corporación y a todos los invitados a esta sesión. En la sesión pasada, al término de la sesión, se planteó la cuestión de la incidencia o la relevancia del Estatuto del Derecho a la Comunicación, y en particular a la telecomunicación, por parte de las personas condenadas a pena privativa de libertad y sometidas a encierro en establecimientos penitenciarios. El Estatuto del Derecho a la Telecomunicación, como un derecho, digamos, como una clase especial del derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad, tiene como lo vimos en la sesión pasada, hasta el momento, un cierto déficit legal. El artículo 80 del Código Penal establece que el régimen de la ejecución de la pena privativa de libertad se sujeta a la ley y también se sujeta a los reglamentos aplicables a los distintos establecimientos, y la regulación de las comunicaciones, tanto las comunicaciones presenciales como las telecomunicaciones, básicamente está dada por regulación reglamentaria. Sabemos que la comunicación de la persona privada de libertad es prima facie un derecho, por supuesto, cuyo ejercicio está sujeto a regulación reglamentaria, pero sabemos que la propia ley lo considera como un derecho de la persona privada de libertad, porque es la primera consecuencia del quebrantamiento de condena, conforme al artículo 90 del Código Penal, es incomunicación por un determinado plazo. Entonces, el régimen de incomunicación con personas extrañas a los establecimientos penitenciarios es un régimen de sanción respecto del régimen normal. El régimen normal, por lo tanto, es un régimen de derecho a la comunicación con personas extrañas, pero de nuevo es un régimen de derecho regulado. Y esa regulación es de rango reglamentario. Entonces, conforme a las consideraciones de la sesión pasada, uno distinguiría hoy en día, señora presidenta, entre comunicaciones permitidas reglamentariamente y comunicaciones prohibidas reglamentariamente. Y entonces esa es la primera base sobre la cual tanto el artículo 304 bis como este artículo 304 ter que se está proponiendo, ¿no? Suponen en la regulación. Lo que están haciendo es que están reforzando las prohibiciones reglamentarias de telecomunicación. Primero, prohibiendo bajo amenaza de pena la introducción de dispositivos de telecomunicación no autorizados,
y segundo, prohibiendo bajo amenaza de pena la posesión de los dispositivos para telecomunicación no autorizados, ¿no? Se trata de un refuerzo del régimen reglamentario de regulación del derecho a la comunicación por las vías de telecomunicación. A partir de esa consideración, que digamos, es sistemáticamente ineludible, se plantea entonces la pregunta para la Comisión en relación con la genuina finalidad de protección, tanto de la legislación ya existente del artículo 304 bis, no en su inciso final, porque su inciso final da una respuesta muy precisa a esta pregunta, como la que se está proponiendo. Y eso se refiere a la finalidad aducida por el legislador. Si lo que el legislador quiere es prevenir ciertas formas de uso ilícito de los medios de telecomunicación, ¿no? Como lo son la coordinación de grupos, de asociaciones ilícitas o de delincuencia organizada, de grupos criminales, o el empleo de los medios de telecomunicación para cometer determinados delitos. Si eso es lo que el legislador quiere prohibir, entonces, de todas las reglas que inciden sobre esta materia, la única que está diseñada de modo no excesivo es el actual inciso tercero del artículo 304 bis, porque precisamente califica la pena respecto de la introducción de dispositivos de telecomunicación que están asociados a la finalidad de cometer un determinado número de delitos. Como decía en la sesión pasada, dentro de esos delitos uno echa de menos las amenazas, pero son básicamente delitos susceptibles de ser cometidos mediante telecomunicación o coordinados mediante la telecomunicación. Las otras dos disposiciones, señora presidenta, tanto el inciso primero del actual artículo 304 bis como el inciso primero que se está proponiendo para un artículo 304 ter, si esa fuera la finalidad del legislador, son disposiciones que están diseñadas, que están redactadas de modo manifiestamente sobreinclusivo, porque no solo afectan el uso ilícito para ese propósito, ilícito criminal específico, sino que afectarían cualquier otra forma de uso ilícito. Entonces sería, por decirlo así, un reforzamiento de la reglamentación del uso de la telecomunicación, un reforzamiento, digo, penal de esa reglamentación, que por supuesto va más allá en sus efectos de la finalidad que el legislador declara. Entonces, desde el punto de vista, por decirlo así, de una consideración crítica, o bien el legislador tendría que afinar la redacción de los tipos para hacerlos coincidir congruentemente con la finalidad que declara, y eso va a tener un problema de operatividad porque habría que probar ese elemento subjetivo, la tendencia interna trascendente, el propósito de cometer esos delitos, que está en el inciso tercero actual, o bien el legislador asume que la finalidad de protección es más extensa que la evitación de esos delitos que se cometen o de esa peligrosidad criminal en particular a la cual está asociada el uso de esos medios de telecomunicación, y que es básicamente un reforzamiento de la restricción de la libertad de telecomunicación por parte de los reglamentos como parte de lo que significa el cumplimiento de una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Vamos a comenzar por escuchar a nuestros invitados y en primer lugar le vamos a dar la palabra al director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, para que nos dé como Gendarmería la opinión sobre este proyecto y cómo incidiría en su actuar diario y nos entregue también antecedentes de lo que hoy día pasa en las cárceles de nuestro país en relación al ingreso de este tipo de artefactos. Señor Urra, tiene usted la palabra. Parece que está desconectado o está muteado porque no lo escuchamos. ¿Usted no nos escucha a nosotros tampoco, director? Pues nosotros no lo escuchamos. ¿Usted nos escucha?
Vamos a darle la palabra a otro de los invitados mientras ustedes tratan de solucionar su problema de conexión. Vamos a pasar al Ministerio Público. Don Marcos Pastén, director de la Unidad de Asesoría Jurídica. Don Marcos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Me escucha bien? Lo escuchamos perfectamente, don Marcos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, honorables senadores y demás participantes de esta sesión. Primero que todo, agradecer por la oportunidad que nos da de ser parte de la discusión de este proyecto de ley, el cual, por supuesto, lo entendemos y lo valoramos en el sentido de buscar las mejores soluciones para evitar, digamos, la comisión de delitos que hoy día todos sabemos se cometen desde el interior de las cárceles. Lo que el proyecto declara, en definitiva, es la búsqueda de evitar comunicaciones indebidas desde el interior de las cárceles por parte de personas privadas de libertad, ¿verdad? Y que estas comunicaciones lleven consigo la comisión de determinado tipo de delitos que fundamentalmente hizo en relación con estafas denominadas telefónicas, ¿no, verdad? U otro tipo de comunicaciones, y entendemos también que lo que hay a la base es buscar que se planifiquen, ¿no, verdad?, otro tipo de actividades ilícitas en lo que nosotros denominamos crimen organizado, para evitar precisamente la ley de drogas o la ley de control de armas. Desde ese punto de vista, como lo digo, valoramos positivamente la discusión legislativa y entendemos, digamos, que ese es el orientador que tiene este proyecto de ley. Ahora bien, en lo general, el proyecto de ley contempla ciertas hipótesis que nosotros sí nos gustaría relevar algunos de estos aspectos. En el artículo 304 que se propone, sanciona genéricamente, dice, sanciona genéricamente al que, encontrándose privado de libertad, tenga poderes comunicadores, teléfonos, parte de chip, telefónico u otros elementos tecnológicos con el exterior. No se especifica, aun cuando de la segunda parte de este mismo artículo podría entender que estamos hablando de personas privadas de libertad en recintos penitenciarios porque remiten, ¿no, verdad?, a las sanciones administrativas del penitenciario, pero en el tipo penal no se especifica suficientemente, a nuestro juicio, que estamos hablando de personas privadas de libertad al interior de recintos penitenciarios administrados por Gendarmería de Chile o constitucionados bajo la custodia, ¿no, verdad?, de personal de Gendarmería de Chile, lo que podría llevar a entender que también se busca la sanción de personas que puedan estar privadas en otros recintos, ya sea comisaría, retén o eventualmente algún tipo de recinto militar, todo ello, por supuesto, por resolución judicial o decisión de la autoridad competente. Pero no se especifica necesariamente a nuestro juicio que estamos hablando de personas privadas de libertad al interior de recintos penitenciarios. Creemos que podría ser, digamos, en ese aspecto importante tener esta especificación para hacerlo coherente con los fines que el mismo proyecto va a declarar. Valoramos positivamente que se hable no solamente de teléfonos celulares, sino que también de otros aparatos tecnológicos, en el mismo sentido que se hizo con el artículo 304 y se introducido por la ley 21.494, esto amplía, por supuesto, el espectro y deja un espacio, digamos, para precisamente tener la posibilidad de incluir otros tipos de elementos tecnológicos. Ahora bien, lo que sí también nos parece, digamos, que establece un estándar que hay que tener en consideración. Dice que estos elementos tecnológicos permiten comunicarse con el exterior. Esto variablemente incide en la obligación, en este caso, del ejecutor de tener que acreditar precisamente que este teléfono celular y su aparato tecnológico se encuentra apto para la comunicación, lo cual evidentemente es una Don Marco, Don Marco, sí. Le escuchamos bastante mal. A lo mejor si apaga la imagen, podremos tener mejor llegada de su... Lo hago ahora, lo hago. Gracias. ¿Ahí sí? Un poco mejor, ¿no? Un problema parece de su micrófono, porque se escucha entrecortado y como con un ruido de fondo que no nos hace poder entenderlo del todo. ¿Y ahí se me escucha mejor?
Sí, ahí se escucha mejor. Gracias. Perfecto. Lo que decía entonces es que la necesidad de tener que acreditar que estos aparatos tecnológicos puedan comunicarse con el exterior llevará consigo la obligación para la Fiscalía de eventualmente, ¿no verdad?, tener informes en este sentido por algún organismo técnico que justamente acredite esta aptitud del respectivo aparato telefónico, lo cual implica, por supuesto, una recarga evidente también en los sistemas, perdón, en las entidades o organismos que llevan a cabo este tipo de investigaciones. Se señala que se busca la idea de sancionar también a las personas que, conociendo la tenencia de este tipo de aparatos electrónicos, no las denunciaran ante los establecimientos penitenciarios, imponiéndoles una pena en este sentido. Trasladamos una obligación de denuncia que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que está orientada fundamentalmente hacia los funcionarios públicos, las trasladamos a personas que no tengan esta calidad y específicamente y evidentemente a personas que estén privadas de libertad. La obligación entonces de hacer esta denuncia. Sin embargo, y seguramente la medida se puede recibir con mayor precisión en este punto, creemos que dentro de la cultura carcelaria precisamente la denuncia o la delación, la verdad, es una acción que dentro de los códigos la verdad, de los internos es altamente reprobable o reprobada, ¿verdad? Lo cual no sabemos si la sola, tenemos una atención respecto de que la sola anuncio de una sanción de tipo penal incentive la denuncia, teniendo en cuenta lo que digo respecto de esta cultura carcelaria, y que además también se lleva al plano de obligar a funcionarios, a personas que no tienen la calidad de funcionarios públicos. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Está escuchando bien? Le escuchamos muy mal. Si trata de determinar y a lo mejor hacernos llegar su presentación por escrito para que podamos entregársela a los señores senadores, se lo agradeceríamos, y que también nos siguiera acompañando para poderles hacer algunas consultas, pero el audio se escucha bastante mal. Con dificultad perfecto. Logramos entenderlo. Perfecto, perfecto. Sí, me disculpo, la verdad que sé mi capacidad de competencia, pero para continuar la sesión haremos la minuta respectiva y la haremos llegar. Ahí está, ahí se escucha, ¿no? Ahí sí. Muchas gracias, don Marco. Parece que ya tenemos conectado a Gendarmería de Chile. Señor Urra, tiene usted la palabra. Presidenta, muy buenos días. Solo una prueba de audio, si se escucha bien ahora. Lo escuchamos perfectamente. Muy amable, muchas gracias y las disculpas por el impasse técnico que tuvimos. Señora Presidenta, un saludo a todas y a todos. Me presento, coronel Óscar Lunamella, hoy en el cargo de inspector operativo subrogante. Las excusas de nuestro director nacional, quien está atendiendo unas situaciones de contingencia de la institución, pero agradecer la invitación a esta comisión, donde se nos ha solicitado que podamos presentar los procedimientos de incautación de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios. Queremos dividirla en dos partes, para lo cual también pediría, si es posible, que me pudieran dar acceso a compartir pantalla a una presentación que se ha realizado, y para lo cual me acompañan la coronel Atenea Quisotto, jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones, y de la Unidad de Procedimientos Penitenciarios, el mayor José Ilufí. ¿Está autorizado, director, a compartir pantalla? Muy amable, Presidenta. De esta forma, poder dar cuenta de los procedimientos, como lo indiqué, de incautaciones que vienen desde el ingreso a un establecimiento penitenciario y posterior incautaciones también al interior de los establecimientos. De esta forma, tenemos una estadística de por lo menos 4 años a la fecha de los elementos que se han incautado, tecnológicos, celulares particularmente, y de igual forma la tecnología que existe
para la inspección y detección de telefonía celular y otros elementos también asociados a que estén prohibidos en el ingreso o que estén en tenencia de internos y terceros en los establecimientos penitenciarios. Por lo cual voy a pedir por su autorización, Presidenta, para que el mayor, primera instancia, José Ilufí, nos explique el procedimiento de incautación de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. Muy bien, adelante, señor director. Gracias, Presidenta. Mayor José Miguel Ilufí, extiendo un saludo por su intermedio a la comisión. La presentación, Presidenta, indicar primero que respecto al ingreso de teléfonos celulares a un establecimiento penitenciario lo voy a separar en dos grandes tópicos. Primero, lo que ocurre al ingreso de un establecimiento penitenciario y las incautaciones que se dan al interior de un establecimiento penitenciario. Respecto del ingreso de un establecimiento penitenciario, de un teléfono celular o cualquier elemento que en este minuto se encuentra prohibido por la Administración y legalmente también prohibido, se encuentra tipificado como delito conforme a la Ley 21.494. Que tipifica como delito, bien digo, el ingreso de estos elementos prohibidos a un establecimiento penitenciario respecto de cualquier persona. La otra situación que describí tiene que ver con la incautación al interior de un establecimiento penitenciario, elementos prohibidos, principalmente me voy a centrar en los teléfonos celulares, y hoy día aquello constituye una falta al reglamento de establecimientos penitenciarios, según lo dispone el reglamento de establecimientos penitenciarios 518 en el artículo 78, letra J, donde se sanciona esta conducta, básicamente la introducción o la tenencia de estos elementos prohibidos, en los cuales se destacan teléfonos, máquinas fotográficas, lentes larga vista, filmadoras, etc. Siguiente, por favor. Respecto de estas faltas administrativas o de esta conducta que constituye una falta administrativa, esto se encuentra sancionado reglamentariamente en el artículo 81 de la misma norma que acabo de describir. Y las sanciones que se estipulan por esta conducta son tres, respecto del ingreso de teléfonos celulares, que hoy día es una falta grave. El reglamento establece tres tipos de faltas: graves, menos graves y leves. El ingreso, por cierto, de un teléfono celular hoy día es una falta grave. Y las sanciones para este tipo de faltas graves están descritas en la norma que acabo de señalar, artículo 81, letras I, J y K, y cuya sanción corresponde a la privación hasta un mes de toda visita y también correspondencia con el exterior. Aislamiento hasta por 4 fines de semana en celda solitaria e internación en celda solitaria por periodos que no excedan los 10 días. Siguiente. Respecto del procedimiento que nosotros ejecutamos en un establecimiento penitenciario a propósito de la incautación de un teléfono celular o algún elemento prohibido, según los que describe la Ley 21.494, el ingreso de un establecimiento. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros ejecutamos? Básicamente se efectúa la denuncia al Ministerio Público por esta comisión de este delito, se entrega a los policías conforme lo disponga el fiscal de turno y se vienen además los antecedentes y demás medios probatorios al Ministerio Público respecto a la comisión de este hecho punible. Con relación a la falta administrativa, que ya había indicado inicialmente, respecto a este procedimiento que nosotros como Gendarmería iniciamos al interior de un establecimiento penitenciario por la incautación básicamente de elementos prohibidos y centrándome en los teléfonos celulares. Cuando se incauta un elemento prohibido de esta naturaleza, se confecciona la documentación respectiva. ¿Qué quiero decir con esto? El parte interno, declaraciones de los testigos y demás modos probatorios que se van a poner en conocimiento de la jefatura de unidad, a objeto de que esta jefatura de unidad pondere los hechos y eventualmente califique esta conducta como una falta al régimen interno, conforme lo establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. La jefatura de unidad, posterior a que recepcione estos antecedentes, escuchará al infractor, ponderará estos hechos previo a sancionar y debe distinguir respecto de su calidad procesal si se trata de un imputado. En todos los casos, previo a imponer esta medida disciplinaria, va a comunicar al juez de la causa aquella y este juez o acoge o la deja sin efecto. Respecto de los condenados, si se trata de una primera medida disciplinaria, la jefatura de unidad va a sancionar por resolución fundada. Si se trata de una reiteración de esta medida disciplinaria, el jefe de unidad comunicará la sanción al juez del lugar de reclusión, quien en igual caso podrá autorizarla
por resolución o dejarla sin efecto. Algunos datos, presidente, respecto de la incautación de teléfonos celulares al interior de un establecimiento penitenciario en términos genéricos, vale decir, los que se encuentran con los responsables. El año 2020 se incautaron 18.957 teléfonos celulares. El año 2021 se incautaron 28.794 teléfonos celulares. El año 2022 se incautaron 30.859 teléfonos celulares. Y lo que da del 2023, 5.176 teléfonos celulares. Esta siguiente lámina nos da cuenta de la incautación al ingreso, lo que hoy día constituye delito. Y está separado respecto de visitas de las personas privadas de libertad que por alguna circunstancia, vale decir, porque están haciendo uso de algún permiso, el ingreso se le incautó. Respecto de desconocidos, básicamente personas que dejaron al ingreso del teléfono celular previo a que fueran registrados o en la línea de fuego o en el contorno de la unidad penal, respecto a funcionarios penitenciarios o abogados. Estas cifras básicamente obedecen, como le digo, las visitas de privado de libertad, 112 casos, privados de libertad, 23 casos, desconocidos, 15 casos, funcionarios penitenciarios, 4 casos, abogados, 1 caso. Siguiente lámina. Con relación a la incautación con responsables al interior del establecimiento penitenciario, que hoy día constituye una falta administrativa, como indiqué, el año 2020 se incautaron 4.550 teléfonos celulares. El año 2021, 4.933 teléfonos celulares. El año 2022, 5.659 teléfonos celulares. Y el año 2023, 2.131 teléfonos celulares. Respecto de esa cifra, de estas últimas cifras que acabo de indicar, es lo que hoy día solo constituye una falta administrativa para la población penal conforme al procedimiento que acabo de describir, presidente. Eso sería respecto al procedimiento, presidenta, con relación a la incautación de teléfonos celulares, tanto al ingreso que hoy día constituye delito, como la incautación al interior, que solo constituye una falta administrativa hoy en día. Señora presidenta, buenos días. Buenos Comisión, días. Invitados, coronel Crisosto. Queríamos detenernos en explicar un poco qué es lo que nosotros, o cuáles son los procesos que nosotros realizamos para la detección e incautación de teléfonos celulares o aparatos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior de las personas privadas de libertad. Como primera instancia, podríamos definir las tecnologías que se utilizan para la inspección en los procesos de revisión, las cuales son dirigidas a las visitas, al ingreso de abogados y al personal en general. Y otra tiene relación con el procedimiento para la detección que se realiza con la población penal, que tiene que ver con los registros y allanamiento a las dependencias y corporales de los propios internos, y estos se realizan acompañados de paletas detectoras de metales y es realizado por el personal de vigilancia de gendarmería. Dentro de algunas de las máquinas o equipamientos que nosotros utilizamos están las máquinas de rayos X, que funcionan a través de radiación ionizante. Son catalogadas de tercera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no son radioactivas y porque funcionan a través de conversión eléctrica a radiación. Tenemos también los escáneres corporales de rayo X, que se utilizan para la inspección de personas en los sectores de visita. Son elementos para la detección que se encuentran ocultos en las cavidades corporales de las personas. Ya eso habla de lo que puede ir entubado, por decirlo así, en las cavidades corporales. Tienen un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria y esos protocolos tienen que ver más que nada con los criterios de exclusión, que tiene que ver con los menores, embarazadas, que no pueden ingresar por este tipo de equipamiento. Podemos decir que porque están ubicados en estos sectores, porque tiene que ver también con el nivel de exposición que pueda tener una persona por ingresar por este tipo de equipamiento. Y decir además que la revisión en estos equipos es aleatoria y selectiva. No todas las personas ingresan todos los días por esta máquina. También tenemos para el personal los escáneres de ondas milimétricas, que también son para inspección de personas, no son ionizantes y funcionan a través de una radiofrecuencia. ¿Qué permite esto? Detectar elementos que estén ocultos entre el cuerpo y la vestimenta de las personas que van ingresando hacia el interior de los recintos.
También tenemos en la mayoría de los centros penitenciarios, por no decir en todos, un pórtico detector de metales que permite, ¿cierto?, detectar elementos metálicos que vayan ingresando hacia el interior de los recintos y palotas detectoras de metales. Todos los recintos cuentan con estos insumos y la distribución se realiza conforme a la infraestructura y a los procesos de registro que deben utilizar las diferentes unidades. Estos están generalmente en los sectores de acceso y en el control de la visita en la zona interna. Eso es más que nada lo que utilizamos nosotros en tecnología para la detección de los equipos telefónicos que puedan estar ingresando al interior de los recintos, aun cuando como Gendarmería nos hemos actualizado incorporando nuevas tecnologías. No siempre esta tecnología nos permite la detección exacta de todos los teléfonos que ingresan a través ya sea de las visitas, de los mismos funcionarios o de un tercero, porque también nos encontramos con los lanzamientos o con cualquier otro sistema que puedan utilizar las personas para ingresar elementos prohibidos al interior de los recintos. Eso sería lo tecnológico. Muchas gracias, señor Urra. Sí. Coronel Oscar Luna, señora presidenta, inspector operativo. Agradecer la atención y quedamos atentos a alguna consulta que exista de la comisión. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. Vamos a seguir escuchando a los demás invitados. Le pedimos que permanezca porque al término de las exposiciones los senadores les harán las consultas. Le damos la palabra a continuación a el director jurídico y fiscal subrogante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, don Alberto Mena, y particularmente para pedirle, ¿no es cierto?, que si nos puede explicar lo que ha pasado hoy día con la introducción de los drones y que hemos visto también cómo de repente a través de estos otros artefactos se lanzan muchas cosas al interior de los recintos penitenciarios. Sabemos que ustedes también expusieron en la Comisión de Seguridad del Senado cuando se vio el artículo y se aprobó el artículo 304 bis. Señor Mena, si bien digo, don Alberto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores senadores. Efectivamente, conforme al artículo 37, inciso segundo del Código Aeronáutico, la Dirección General de Aeronáutica Civil cuenta con atribuciones para establecer la forma de operación de las aeronaves pilotadas a distancia, lo que ejercemos conforme a las disposiciones también de nuestra ley orgánica, que nos otorga facultades para poder dictar normas respecto a la operación de aeronaves y además fiscalizar la operación que efectivamente se haya hecho de ellas. En virtud de estas atribuciones, el director general ha dictado dos normas aeronáuticas, la DAN 91 y la DAN 151, que regulan la operación de estas aeronaves pilotadas a distancia, que en síntesis señalan un sistema que exige una autorización por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil respecto a cada operación, exige el registro de las aeronaves en un sistema que tenemos nosotros en un departamento interno, y además el otorgamiento de una credencial a las personas que vayan a operar este tipo de aeronaves. Como usted bien lo señaló, Presidenta, al regular la ley 20.494, el delito del artículo 304 bis, la norma quedó con una frase genérica de el ingreso por cualquier medio, y que en la discusión, en la historia fidedigna de la ley, señaló que este ingreso podía ser por cualquier medio, incluyendo las aeronaves o los drones, para estos efectos. De esa manera, la dirección, en las normas que yo cité, la DAN 91 y la DAN 151, han establecido la prohibición del sobrevuelo de drones sobre instalaciones carcelarias, y de tal manera que la única forma en que puede hacerse es con una autorización por respecto a la autoridad que administre el recinto carcelario. A continuación, nosotros tenemos unas normas de fiscalización, nosotros tenemos un equipo que infortunadamente no tiene la capacidad para estar en todo el país, pero en cada evento que tenemos
que se nos ha requerido, ejercemos la fiscalización de este tipo de aeronaves, principalmente con apoyo y coordinación con Carabineros de Chile, ya que nuestro personal no cuenta con atribuciones para pedir la identificación de las personas o exigir la cédula de identidad en el momento de la fiscalización. Hemos asesorado también a las unidades que se nos ha requerido para el uso de inhibidores de operación de este tipo de aeronaves en las cercanías de recintos públicos y recintos carcelarios. Como es una prohibición administrativa, nosotros ejercemos respecto a esta materia también las normas que el artículo 184 del Código Aeronáutico conceden a la Dirección de Aeronáutica, cual es conocer cualquier infracción a las normas que se hayan impartido conforme a la habilitación legal, y respecto de la cual nosotros llevamos, principalmente en el Departamento Jurídico, senadora, una serie de procesos por la operación de este tipo de aeronaves cuando no se hayan cumplido estas exigencias que yo he señalado, cuál es la autorización previa, el uso de la credencial o la inscripción de la aeronave en el registro que maneja la Dirección de Aeronáutica. Sin embargo, debo hacer presente a la Comisión y a ustedes que estas son las normas que se dictan para las personas que cumplen la ley. Entonces, existe un gran número de personas que no cumplen estas exigencias y respecto de las cuales, por lo tanto, nosotros ejercemos las acciones penales y las denuncias al Ministerio Público o los procesos administrativos en caso de que sean meras infracciones administrativas en esta materia. Eso es cuanto podemos informar, senadora, y a la Comisión respecto al uso de aeronaves pilotadas a distancia en esta oportunidad. Muchas gracias, señor Mena. Agradecemos la exposición de todos nuestros invitados. Les pedimos si nos pudieran hacer llegar a la Secretaría por escrito sus observaciones para que las puedan tener todos los miembros de la comisión. Y a continuación le ofrecemos la palabra a los señores senadores para hacerles consulta a nuestros invitados. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Quiero hacerle pregunta al director de Gendarmería y a el señor Mena de la DGAC, la abogada. Más allá del tipo penal sancionatorio, que uno siempre puede considerarlo para estos efectos, uno también puede irse a la forma de prevenir de que, aunque se logren introducir este tipo de teléfonos en las cárceles y que no sean detectados por Gendarmería, uno puede impedir tecnológicamente de que estos funcionen. Yo me acuerdo, creo que con usted mismo, director nacional, conversamos de este tema meses atrás y yo pregunté por inhibidores de señal dentro de las cárceles. Recuerdo que en esa oportunidad se me dijo que se había probado esto en algunas cárceles concesionadas, según mi memoria, pero que se habían generado una serie de problemas porque los inhibidores aparentemente eran o tenían ciertas imperfecciones, por lo que inhibían no solamente las comunicaciones en la cárcel, sino que en un perímetro más amplio de la cárcel, y por lo tanto se producían todo tipo de quejas por parte de vecinos. Quiero insistir en el punto, y además señaló que era muy caro esto. Yo he seguido preguntando a empresas tecnológicas, a lo mejor desde que esa vez hablamos y al día de hoy han cambiado las cosas, pero muchas empresas de tecnología me dicen de que eso está completamente superado y que el perímetro bajo el cual pueden estar, el perímetro sobre el cual se puede inhibir una señal puede ser completamente preciso y no genera ningún trastorno a el vecindario ni a las personas que estén haciendo fila afuera de la cárcel, por así decirlo, sino que es absolutamente preciso y que además no es tan caro, que la tecnología ha dado pasos gigantescos en ese sentido. Entonces, le quería preguntar, en primer lugar, al director nacional de Gendarmería, ¿qué se ha hecho? ¿Qué plan tienen esto? No sé si lo han conversado con el Ministerio de Justicia,
si es necesario que nosotros pongamos en la ley de presupuesto un presupuesto especial para eso, porque finalmente es posible de que un buen desarrollo tecnológico en esto sea mucho más eficiente que cualquier norma de carácter sancionatoria legal. Y en esa misma temática no me quedó clara, y esta es una pregunta que va en una mezcla para Gendarmería y para la DGAC. Me encantaría saber, porque no me quedó claro, si es que está inhibido tecnológicamente el sobrevuelo de drones arriba de las cárceles o no, o si eso es algo que ya no sé si tiene la autorización o no tiene la autorización, si eso funciona o no funciona, si tiene la capacidad o no tiene la capacidad la DGAC para tener esos inhibidores de vuelo. Si pudiera volver a explicarlo, por si yo estaba distraído. Pero si tenían denuncias también de que a través de drones, y esto lo sabe mejor Gendarmería, se ha logrado introducir todo tipo de elementos tecnológicos, bueno, y otro tipo de sustancias que se pueden llevar con drones adentro de las cárceles. Entonces, quería saber cómo estamos operativamente respecto de esas tecnologías, qué pasos se atreven a dar o creen ustedes preciso dar, y si es que es necesario que nosotros desde el Parlamento, a través de la ley de presupuesto, pongamos particular hincapié en eso. Yo creo que deberíamos coordinarnos, porque es probable que eso sea mucho más eficiente que el derecho penal a la hora de inhibir este comportamiento. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senador Cruz Coque. Sí, son varias preguntas. También al director de Gendarmería y quienes lo acompañan, junto con saludarlo, a usted, al profesor Bascuñán, que ya omnipresente en esta comisión, al Ministerio, y al señor Mena, y a don Marcos Pastén. Pero primero a Gendarmería. La tecnología que entonces ustedes poseen de alguna forma, por lo que expusieron, parece ser suficiente. Todos los penales parecen contar con los equipos suficientes para que no entren al menos los celulares, pero aún así algunos se les pasan. Por lo que hay algún tipo de tecnología del que carezcan, que se necesite urgentemente y del que eventualmente se les pueda proveer para. Efectivamente, esto avanza yo creo que bastante rápidamente, y hemos visto lo que ha sucedido con la inteligencia artificial, que es extraordinario en la forma en que va produciendo avances. ¿Se ha estudiado algún tipo de tecnología que eventualmente, al menos en materia de ingresos de aparatos celulares, podría ser de ayuda? ¿Y cuál sería, verdad? La significativa baja en la estadística que ustedes muestran en 2023, asumo que es porque la muestra se ha tomado en los primeros meses del año, pero bien pronunciada. Entonces yo quisiera saber si se ha implementado alguna medida en particular. ¿Por qué esa baja se baja creo que de 20 y tantos mil, no recuerdo exactamente la cifra ahora, a 5.000 y tantos incautaciones de celulares? Y algo que había planteado también ayer, otra pregunta aparte, que había planteado ayer también el senador Buenchumilla. Efectivamente acá se incauta el aparato, el móvil, el celular, ¿verdad?, como un medio de comunicación o de potencial comunicación con el exterior. Sin embargo, también esto cumple otras funciones para la vida, me imagino que de los internos y de todas las personas, en particular que tienen que ver con el entretenimiento, así como la puede cumplir un libro eventualmente. Me imagino que esa distinción, dado que la prohibición es genérica, no está hecha, ¿verdad? Y si tendría algún sentido hacerla o no, y si no, ¿por qué? Y si eventualmente no se produce ahí algún tipo de problema, de discriminación. Me imagino que alguien puede haber alegado en esa materia. Y claro, y lo que señalaba bien también el senador Galilea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero no conozco mucho del tema, por eso estoy preguntando, el asunto de la inhibición de la señal. A mí nunca me ha parecido muy coherente la idea de que pueda haber una señal libre de celular al interior de un penal. Ha habido cuenta además de que hoy día sabemos perfectamente de que se coordinan delitos desde la cárcel. No es un misterio para nadie, es cosa de leer las noticias. Entonces me sumo a la pregunta ahí del
senador Galilea. ¿Por qué no y por qué no funciona? ¿Por qué no se siguen cometiendo estos ilícitos? Y la verdad que son bien sorprendentes. Y respecto de los drones, porque yo entiendo que existe sí la prohibición de sobrevolar los penales, ¿verdad?, al señor Mena, pero en el perímetro también, porque eventualmente si tú dispones de cámaras que hoy día son de muy fácil adquisición, además eso en la combinación de elementos que son arrojables también a las cárceles les puede dar una capacidad precisamente a quienes quieren vulnerar la seguridad de los penales enorme. Entonces quisiera saber un poco más respecto de esa prohibición sobre los penales o alrededor de los penales, y si además se cuenta con la tecnología para poder detectarlo. Hasta ahí me quedo, Presidenta. Gracias. Gracias, senador. ¿El senador Conchumillo, no? Yo quisiera hacer también un par de consultas. En primer lugar, en relación a las preguntas que han hecho tanto el senador Galilea y que ha reafirmado el senador Cruzcoque, le voy a dar en primer lugar también la palabra a la señora directora jurídica del Ministerio de Justicia, María Esther Torres, porque ayer ella nos contó en su presentación que el Ministerio de Justicia ya licitó la contratación de 14 de inhibidores para 14 recintos penitenciarios. Entonces, que nos explicara un poco más de esa licitación. Y la otra pregunta sería, ¿por qué solo a 14 recintos y no a todos? Y en segundo lugar, yo quisiera insistir con mis consultas con el profesor Bascuñán en temas más jurídicos, ¿no es cierto? Él ha dicho en reiteradas ocasiones que considera que el tipo penal que aquí se estaría introduciendo de tenencia de estos elementos tecnológicos en los recintos penitenciarios sería sobreinclusivo y eso llevaría a un problema de desproporcionalidad. No entiendo y me gustaría que me aclarara esa afirmación, profesor, porque hoy el 300 bis, ¿no es cierto?, ya sanciona como delito el ingreso a los recintos penitenciarios de estos elementos tecnológicos. ¿Por qué? Si ya está sancionado el ingreso, la tenencia dentro de ellos no debiera tipificarse, o por qué sería sobreinclusiva. Eso de verdad no me queda claro. Y también quisiera preguntarle al profesor si él es partidario de no tipificarlo directamente como delito o si con las observaciones que nos hizo llegar ayer a la comisión en cada uno de lo propuesto por este boletín 15.796, quedaría solucionado. Porque yo creo que sí es un problema y un problema grave que da origen a más delitos, estos elementos tecnológicos dentro de la cárcel. Ha existido ya hace rato como una falta administrativa grave en Gendarmería, pero eso no ha inhibido ni el ingreso ni la tenencia. Está claro, decía Gendarmería, ¿no es cierto?, y esto ya también para Gendarmería, que ellos creen tener los elementos tecnológicos necesarios. Y dijeron que lo tenían casi en todas las cárceles. Yo quisiera saber si todos los elementos tecnológicos necesarios para detectar el ingreso de estos elementos tecnológicos está de verdad en todas las cárceles de nuestro país, sea que sean administradas por Gendarmería o que sean concesionadas, y si son suficientes. Y a la DGA le quisiera preguntar, porque claramente está prohibido, como bien decía la DGA como el senador Cruzcoque, el sobrevuelo por recintos penitenciarios. Pero igual se hacen. La diferencia es que se hacen sin la autorización que se requiere para volar drones por parte de ustedes. ¿Cómo podemos evitar, o si existe alguna manera, exactamente, cuál es la medida tecnológica para que esta prohibición
no solamente se quede en el papel, sino que en el hecho se pudiera inhibir de que en todos aquellos lugares en que no hay autorización o está prohibido su sobrevuelo, no se hagan estos. Esas son mis consultas por ahora. Parto por darle la palabra a María Esther Torres, del Ministerio de Justicia. María Esther. Buenos días, senadora, y por intermedio de usted a todos los senadores. Creo que la pregunta respecto a la licitación es más pertinente que la responda Gendarmería, ya que la licitación se hizo a través de Gendarmería. Entiendo que la elección de los 14 penales tiene que ver con que son centros de administración directa de Gendarmería, y por eso por ahí fue un poco la elección de esos penales. Pero creo que ellos son los que tienen mayor información respecto a las características de la licitación. Gracias, María Esther. Le damos la palabra entonces a Gendarmería. Señora Presidenta, muchas gracias, y por su intermedio agradecer cada consulta de los señores senadores. Y antes de dar paso a la señora jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones, referirme que hoy día, en cuanto a tecnología, Gendarmería, y apoyado por nuestro Ministerio de Justicia, ha estado en forma permanente en búsqueda de tecnología que nos permita tanto inhibir y controlar el espacio aéreo, como también el ingreso de elementos ilícitos o que sean para el uso o cometer hechos constitutivos de delito en los establecimientos penitenciarios. Por lo mismo, hoy día la tecnología, si bien se han entregado recursos a Gendarmería para que los administre, y en esta búsqueda poder distribuir a las unidades, principalmente las establecidas como prioritarias dentro de las unidades que concentran mayores delitos o se coordinan los mayores delitos desde el interior de la cárcel hacia el exterior. Una tecnología que hoy día sirve, mañana no. Por lo mismo también hoy día, cuando se habla de criminalidad organizada, Gendarmería ha ido en búsqueda de tecnología que permita también desarrollar o buscar tanto la inhibición de celulares como también equipamiento, dotar unidades penales donde se concentran, como lo señalé, los mayores delitos, que si bien hoy día esta tecnología se ha encontrado, el día de mañana tenemos que irla perfeccionando, porque así también los medios, tanto para la incorporación, para introducir elementos ilícitos o prohibidos al interior de los establecimientos, también ha ido cambiando. Por lo cual es preciso señalar de que la criminalidad organizada, como así se adapta, como nosotros también nos preparamos para contenerla, también ellos también van mutando sus medios, sus formas de operar, de esta forma poder vulnerarnos a nosotros la seguridad. Es así que, como bien lo preguntaban, esta tecnología, hoy día un celular permite cometer delitos como lo es la extorsión, la estafa telefónica, la amenaza, que normalmente a través de un tercero es cuando Gendarmería toma conocimiento de la denuncia y nosotros podemos desarrollar nuestros procedimientos de intervención para poder primero proteger la vida de la persona que al interior de un establecimiento puede estar corriendo riesgo, y posteriormente la incautación de la evidencia o los medios probatorios, como se señaló, y poderlos poner a disposición ante el Ministerio Público a través del parte de denuncia correspondiente. Y de la misma forma, Gendarmería, en la detección de todos estos hechos constitutivos de delito, ha desarrollado y ha perfeccionado también, ha mejorado las denuncias ante el Ministerio Público. Tener una mejor denuncia aporta a que nosotros también, el persecutor, desarrolle diligencias a través de las policías o bien a través destinando instrucciones particulares u órdenes de investigar a Gendarmería para que desarrolle el mejor trabajo investigativo al interior de los establecimientos, que
que viene conexo con hoy día la promulgación de la ley 21.555 que otorga mayores facultades para estos efectos. Es así que doy paso a la coronel Atenea Crisosto para que nos responda en atención puntual con respecto a la tecnología que se ha incorporado y responder también la que hoy día existe y la que se está buscando para poder tener establecimientos penitenciarios más seguros y evitar que se cometan hechos delictuales desde el interior o se coordinen desde el interior y que afecten al exterior. Bueno, para continuar con lo que estaba explicando mi coronel, y en relación a la licitación de inhibición, debo indicar que esta licitación se encuentra en curso. Estamos en etapa de visitas a terrenos de las diferentes empresas, que se presentaron 7 empresas. Esta licitación consiste en un sistema integral de gestión de telefonía para personas privadas de libertad. ¿Por qué tiene este nombre? Porque esta es una licitación que es de costo cero para la institución, porque la inhibición se financia a través de la instalación de teléfonos públicos al interior de los recintos, teléfonos públicos que por lo demás hoy día nos van a permitir tener biometría y eliminar el dinero circulante que hoy existe, porque hoy día una moneda de 100 pesos en un recinto penitenciario puede valer 1.000 pesos o más. Entonces hoy día vamos a además permitir evitar la ejecución de delitos como la extorsión a través de los propios internos, y además un sistema de gestión de telefonía. ¿Por qué 14 recintos? Porque sigue siendo, aun cuando hay tecnología que se ha ido incorporando, sigue siendo una tecnología que es cara. Son alrededor de 3.000 millones de pesos por recinto, lo que costaría incorporar esta tecnología. ¿Y por qué estos 14 recintos? Porque son recintos de alta gestión operativa, que están desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de la Araucanía. ¿Ya? Son recintos que tienen esas características. Contarles un poco de la historia de inhibición, ya que hablaban de inhibición. Efectivamente, las que se incorporaron en los grupos de concesiones eran Yammer, que efectivamente no solamente afectaban las comunicaciones al exterior de los recintos, sino que también afectaban las propias comunicaciones de gendarmería, afectaban a nuestros equipos radiales y algunos sistemas de seguridad electrónica. Posteriormente, el año 2011, se incorporó un sistema híbrido que incorporaba Yammer y un sistema de gestión, y esto no resultó porque en realidad no cumplía con la cobertura que se le había solicitado a las empresas. O sea, aún así salían muchas llamadas hacia el exterior. Finalmente, el año 2019, como institución, en búsqueda de nuevas tecnologías, se probaron en las unidades de Colina un sistema de gestión de radiofrecuencia. Esta tecnología permite la gestión del espacio radioeléctrico para poder analizar, controlar y gestionar las comunicaciones en el interior de los recintos, porque también es claro decir que nadie tiene permitido realizar inhibición, por eso es que hay que buscar alternativas que nos permitan detectar y bloquear tanto el email como el INSI para que la llamada no se pueda realizar desde el interior. Estos sistemas van a ir incorporados en las zonas de dormitorios, por decirlo así, o donde habita la población penal, para evitar que pudiese afectar alguna zona exterior, que por lo demás la tecnología hoy día permite la no afectación desde el exterior. Eso tiene que ver con lo que dice relación a las preguntas de inhibición. Estos sistemas también pueden venir acompañados de detección, de aparatos que sirvan para la detección. ¿Por qué? Porque funciona la inhibición a raíz de georreferenciación, que nos indica en un rango determinado dónde pueden haber estos teléfonos celulares. ¿Qué hacemos después con eso? Nosotros podemos utilizar este detector y podemos llegar al lugar exacto donde se encuentra, pero también podemos discriminar entre teléfonos que estén en listas blancas y teléfonos que estén en listas negras, ¿ya? Porque también hay teléfonos fiscales que no solamente son de gendarmería, sino también de otras personas de interés público que no debieran ser bloqueados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo salgo del recinto penal, mi teléfono va a quedar desbloqueado, y si yo ingreso, mi teléfono automáticamente no va a ser bloqueado como pasaba con el Yammer, que bloqueaba de manera inmediata. En relación a la tecnología,
y que dice relación con los drones. Nosotros como institución hoy día contamos con 2 sistemas de detección automatizada, uno que está incorporado en la cárcel de alta seguridad, que permite una detección de drones con un rango de aproximadamente 5 kilómetros, que nos permite esto, detectar drones que estén sobrevolando el espacio aéreo tanto de la penitenciaría, del CDP Santiago Sur y de la cárcel de alta seguridad, como también nos permite visualizar drones que pueden estar sobrevolando en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Hace poco se incorporó uno de estos mismos sistemas en el CP de Arica y ahí nos permite visualizar drones que estén sobrevolando el espacio aéreo tanto del CP Arica como del CPF Arica. También contamos con maletas detectoras estacionarias de drones. Estas maletas nosotros las utilizamos en diferentes recintos, las vamos rotando, por decirlo así, en los recintos que tengan una mayor cantidad de lanzamientos a raíz de drones, tanto sea de droga o de otro tipo de elementos prohibidos, y también contamos con equipos antidrón. Estos equipos los utilizan los funcionarios una vez que se detecta, ¿cierto?, que la maleta detectora detecta un dron sobrevolando el espacio aéreo. El funcionario utiliza una especie de rifle que bloquea el dron. ¿Qué permite esto? Devolverlo hacia el operador que está utilizando, que lo está sobrevolando, o descenderlo a un lugar donde nosotros podamos realizar el descenso de manera controlada y podamos incautar las especies. En relación a la falta de tecnología, efectivamente hay tecnología en diversa cantidad de recintos, pero las únicas tecnologías que están en todos los recintos son los arcos detectores de metales y las paletas detectoras de metales. Los otros son complementarios y efectivamente van de acuerdo a la infraestructura y en realidad a la calidad, por ejemplo, de las redes eléctricas que tengan los recintos. Porque a lo mejor puedo tener la necesidad, pero la condición del recinto no es la adecuada, porque también debemos entender que la mayoría de nuestros recintos son recintos antiguos, no son recintos que hayan sido construidos hace poco. Y para ello, este año hubo una inyección de 4.200 millones de pesos aproximadamente para incorporación de nuevas tecnologías que nos va a permitir reforzar los controles de seguridad tanto interna como al ingreso de los recintos. Pero sí hay que dejar súper claro, y lo decía mi coronel, que el crimen organizado avanza a pasos agigantados. Lo que hoy día nosotros podemos utilizar para inhibir, para bloquear o para detectar, a lo mejor mañana ya hay algo que lo pueda vulnerar. Entonces, por eso siempre es necesario ir incorporando y ir en búsqueda de nuevas tecnologías que nos permitan, más que nada, disminuir la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios. Eso sí. Muchas gracias. Le damos la palabra al director jurídico y fiscal subrogante de la Aeronáutica Civil, don Alberto Mena. Don Alberto. Muchas gracias, señora presidenta. Como primer punto, comentar a la comisión que actualmente el número de aeronaves pilotadas a distancia ha aumentado en forma sustancial para los procesos que maneja la Dirección de Aeronáutica Civil, en especial incluso para la realización de trabajos aéreos. Numerosas empresas se están constituyendo y están utilizando este tipo de aeronaves para realizar fotografía, control de heladas y una serie de otros trabajos. Por lo tanto, es una tecnología que va en avance, que es mucho más económica, que al no requerir pilotos presentes, sino que los controlan en una forma remota, se están convirtiendo en una herramienta muy útil para el desarrollo del país. Tiene una prohibición estricta para el vuelo sobre recintos carcelarios, así lo dice, pero sobre los recintos, no las proximidades. Y respecto a la consulta de qué medidas implementar, nosotros hemos analizado la posibilidad de establecer algún mecanismo de control de ingreso al país de estas aeronaves, de tal manera de poder precisar quién es el propietario de ellas, de tal manera de que cuando usted logra bajarlas, poder identificar respecto al propietario y desde ahí poder identificar probablemente al operador. Pero esto no es una materia que pueda hacer la Dirección de Aeronáutica.
toda vez que nuestra competencia legal está solamente dada para los efectos de regular la operación de las aeronaves, no para ver el tema del ingreso al país de ellas. Entonces es un tema que podemos nosotros ponernos a disposición de la Comisión para ver alguna medida de mejora y para evitar el uso indebido de este tipo de aeronaves en nuestro país. Respecto a la consulta del senador Cruzcoque, nosotros solamente tenemos la prohibición sobre el recinto penitenciario, senador, no respecto a las cercanías, toda vez que existe una norma en el mismo Código Aeronáutico que establece libertad para la circulación de aeronaves, y solamente la prohibición la podemos establecer conforme a la ley. El artículo 82 del Código Aeronáutico permite la restricción de operación, pero solo por razones de seguridad nacional o de carácter militar. En este caso no estarían dadas para las cercanías. Y usted también consultó sobre las tecnologías. Bueno, la Gendarmería lo ha explicado con mucho detalle. Nosotros sí estamos analizando unas tecnologías que permitirían identificar cuando se efectúe la operación de la aeronave, no solamente el dron, sino que además quién lo está operando. Entonces es una tecnología más avanzada, pero estamos todavía recién analizando las posibilidades que el mercado tiene para proporcionarnos este tipo de mayores avances. Y respecto a lo que consultó la presidenta, estas medidas tecnológicas para impedir o para inhibir, yo vuelvo a mi principio, la dirección regula para la generalidad de las personas en Chile, pero no ha pensado en estos casos en que se va a hacer un uso indebido, y por lo tanto estas tecnologías nuevas van avanzando rápidamente, así lo expresó ya Gendarmería, y nosotros también estamos haciendo los análisis que conforman a nuestros recursos y a nuestra forma, pero nosotros fiscalizamos a lo largo de todo el país, entonces tampoco tenemos una disposición o una restricción específica al recinto carcelario, sin perjuicio que hemos siempre puesto a nuestra disposición la posibilidad de coordinar y fiscalizar y trabajar en conjunto con los organismos del Estado. Eso sería mi respuesta, señora senadora. Muchas gracias, señor Mena. Le damos la palabra finalmente al profesor Bascuñán. Profesor. Muchas gracias, señora presidenta. La cuestión de la sobreinclusividad o infrainclusividad es una cuestión que se determina comparando todo el ámbito de comportamientos que quedan prohibidos o que son hechos punibles, o sea, que son definidos como hechos punibles, todo el ámbito de comportamiento que es definido como un hecho punible por el tipo penal que establece el legislador y la finalidad de protección que el legislador persigue. Y entonces, respecto de la finalidad de protección que el legislador persigue, los tipos pueden ser sobreinclusivos, infrainclusivos o pueden tener congruencia. Si tienen congruencia, no hay un problema, es, por decirlo así, la forma de tipificación que es lógicamente y por eso también legitimada por su congruencia lógica con la finalidad de protección del legislador. Cuando el tipo es infrainclusivo, va a generar cuestiones en su aplicación que van a tender a tratar de interpretarlo extensivamente para hacer valer la finalidad de protección. Cuando el tipo es sobreinclusivo, lo que se puede generar es una interpretación restrictiva para adecuar el sentido de la disposición a la finalidad del legislador. Ahora, en este caso el legislador ha declarado que su finalidad es prevenir ciertos usos ilegítimos de los dispositivos de telecomunicación. Y para eso prohíbe su ingreso en el artículo 304 bis y ahora está prohibiendo su tenencia en el artículo 304 t. Pero la prohibición no asocia ni el ingreso ni la tenencia al uso específicamente ilícito que el legislador declara que quiere impedir, que es el uso para la comisión de ciertos delitos o que es el uso para la mantención de la coordinación de este grupo.
Entonces ahí lo que hay es un problema que es un problema, por decirlo así, señora presidenta, que es un problema interno del legislador, ¿no? Que declara perseguir una finalidad y para perseguir esa finalidad, ¿no?, prohíbe mucho más de lo que, según su propia finalidad, debería prohibir. Ahora, esto significa que ya el 304 bis, desde el punto de vista de esta finalidad, no es sobreinclusivo. Por eso, si el 304 ter es congruente con el inciso primero del 304 bis, comparte su sobreinclusividad. A diferencia del inciso final, que es el inciso que fue introducido no con posterioridad por la ley 21.555, que si uno se fija, el inciso final no está redactado sin sobreinclusividad, porque califica la pena cuando la introducción o el intento de introducción o el permiso de introducción se realiza con una determinada finalidad. Claro, si así se introduce el elemento subjetivo, la sobreinclusividad desaparece como problema, pero se va a generar el problema práctico de la prueba del elemento subjetivo para aplicar la consecuencia penal. Ahora, si uno sigue la lógica, en cambio, del reglamento de gendarmería, del reglamento general, penitenciario del Ministerio de Justicia, uno entiende que hay sustancias, que hay objetos que son de ingreso, tenencia y uso prohibido, que están básicamente pensados por peligrosidad, ¿no? Y esos son naturalmente armas, eso es el artículo, o sea, la letra H del artículo respectivo, que entiendo que es el 79 del reglamento, las armas, las sustancias de consumo tóxico, ¿no? Drogas, sustancias estupefacientes y alcohol. Y finalmente el grupo de la letra J, que es un grupo de distintos objetos, dentro de los cuales se encuentran los teléfonos celulares y otros semejantes, o sea, la telecomunicación, que se entienden prohibidos por razones de seguridad. Y básicamente uno entiende en la lectura cuáles serían las razones de seguridad que están detrás de esa prohibición. Ahora, esta regla es una regla que, por decirlo así, funciona en términos de peligro abstracto. Dice, es tal el peligro que es inherente al permiso del uso, de la tenencia, ingreso, uso de estos implementos. Básicamente entiendo por la telecomunicación, la imposibilidad del control de lo que haga la población, digamos, en el establecimiento penitenciario, que genera un problema de seguridad desde el punto de vista del manejo del establecimiento en relación con lo que se puede hacer sin el control por parte de gendarmería. Y entonces hay una prohibición que no atiende al uso específico, sino que toma la decisión de que el riesgo es demasiado grande y por lo tanto, incluso si se pudieran dar consideraciones de uso que no fueran peligrosas, es preferible sencillamente excluir el ingreso y la tenencia de esos objetos. Ahora, esa es una razón, ¿no?, que si usted se fija, aduce una consideración, ¿no?, de peligro abstracto y no de peligro concreto relacionado con cierto uso específico de los instrumentos. Y entonces esta podría ser una consideración también, que lo que hace sencillamente la ley ahora es que respalda esa consideración de peligro abstracto de gendarmería. Pero no es el peligro específico o no es el peligro específico vinculado a ciertos usos específicos. Pero simplemente mi argumento, señora presidenta, es que el legislador tenga una razón que justifique cabalmente la amplitud con que tipifica el delito. O sea, mientras no tenga esa razón, genera el problema de que el delito, la norma que tipifica el delito, es apreciada por el juez, por el intérprete, como manifiestamente sobreinclusiva. Ahora, vendrá, como expuse en la sesión pasada, vendrá el problema de la definición de hasta qué medida la privación de libertad también trae consigo, pero ya no por un problema de peligro, no por un problema de dificultad de control por parte de gendarmería del comportamiento de las personas que están privadas de libertad en los establecimientos, sino que por un problema de, por decirlo así, de consecuencia jurídica de la privación de libertad. Que la privación de libertad no sea simplemente privación de libertad de acción que requiere desplazamiento del cuerpo en el espacio, sino que sea también privación de libertad de acción que puede ser realizada
o ejercida sin necesidad de desplazamiento del espacio. Y que de ese modo la privación de libertad tenga el sentido de una afectación masiva de la libertad general de acción de la persona privada de libertad. Pero esa es una cuestión que requiere, por supuesto, como decía la sesión pasada, va a requerir un debate constitucional y va a requerir un debate legal de qué significa estar privado de libertad en términos de sanción. No solo el desplazamiento, sino también todas las formas de interacción social que son posibles sin desplazamiento. ¿Van a formar parte o no van a formar parte de la pena privativa de libertad? Y entonces yo advertía, señora Presidenta, que estas reglas que se están aprobando, el artículo 304 bis ya aprobado y este artículo 304 ter, están manifestando una idea que va más allá de simplemente prohibir ciertos usos delictivos o prevenir un peligro abstracto genérico como el reglamento de gendarmería, que ya están manifestando la idea de que estar privado de libertad implica también no ejercer esa libertad de acción que es hecha posible por la telecomunicación. Eso es, señora Presidenta. Muchas gracias, profesor. Bien, habiendo cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo previamente a todos nuestros invitados, reiterando si nos pueden hacer llegar sus presentaciones por escrito, aquellos que no los hayan hecho, para poder repartirla entre los señores senadores. Se les agradece haber compartido con nosotros esta sesión y haber aclarado parte o todas las dudas que teníamos respecto a este tema. Se levanta la sesión. Hasta luego, gracias.